Ya, entonces estábamos en esta parte de aquí, ¿no? Y no puede ser inferior, no puede ser inferior a lo que establece la ley. Por eso aquí se estableció un salario básico, un salario mínimo. Menos de eso no se puede pagar al trabajador, menos de eso. Entonces, en este caso, que es de los $400, ¿qué está establecido, no? ¿Qué está establecido? Ya, aquí también en lo que se refiere, asimismo, complementando nada más. Hay una parte, ustedes han oído esta palabra que se llama productividad. ¿Han oído o no han oído? Hablen. A ver, hablen, ¿han oído o no han oído la palabra productividad? Sí, Inge. Hablen, hablen nomás, no se queden, hablen nomás. Ya, en definitiva, ¿cuál es la finalidad de la productividad? ¿O qué entienden ustedes por productividad? A ver, hablen, hablen, por favor, no sé. Sería la No, capacidad para producir, Inge. algo de eso. Ya, ¿cuál es la finalidad de lo que establece la productividad? ¿Quién sabe? Hay dos palabras sobre de todo en los en los actuales momentos, en lo que se refiere no es en nuestro medio, esto es a nivel mundial, en lo que se refiere a lo que es la globalización de los países, la integración de los diferentes países, sobre todo de bloques comerciales, de bloques financieros, de bloques de producción y todo eso. ¿Sí? Entonces viene en lo referente a la productividad. ¿Cuál es esa parte? Porque hay dos palabras que se maneja muchísimo en los aspectos económicos, en los aspectos comerciales, sobre todo comerciales, financieros de los países. Entonces son dos palabras que son la productividad y la competitividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ente, el eje de la productividad? La finalidad de la productividad. ¿Quién sabe? A ver, Estefanía. La productividad, bueno, vendría a ser lo que es para medir y calcular lo que hace un trabajador, para invertir también medir los gastos de una empresa. A ver, la parte de esto, como se habla en forma global de productividad, no solo se refiere a elaborar algo, sino que a lo referente a que las empresas sean productivas en todas las actividades que realicen. ¿Sí? Entonces, se enmarca esto, productividad en los productos, en los artículos que fabrica. ¿Sí? Productividad que produzca más. ¿Sí? Si vamos nosotros al departamento de ventas, productividad, ¿qué quiere decir ahí? Que los trabajadores, que los empleados que están en el departamento de ventas, en definitiva, vendan más. Entonces, ese tiene el sentido de productividad. ¿Sí? El otro personal que trabaja en la logística interna y externa de la empresa produzcan más, sean más eficientes. A eso se refiere. No solo es, como decía yo, en elaborar productos, sino que tiene ese sentido. Por ejemplo, que una empresa estatal, sí, produzca más que sus empleados sean más eficientes, que el trabajo lo hagan de mejor manera y lo hagan rápido
y de esa manera produzcan más en lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos, así sucesivamente. Entonces, si vamos a la parte de lo que representa, porque hay también, hay asignaturas que dice, hay asignaturas que se establece y que se denomina productividad. Hay otra asignatura que se denomina competitividad. Hay indicadores de productividad y hay indicadores de competitividad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la productividad? ¿Qué es una palabra que todos dicen? Tenemos que nosotros aumentar la productividad, tenemos que ser más productivos en todas las actividades de la empresa, en todas, en todas. Él tiene que ser más productivo, es decir, trabajar mejor y más el conserje. ¿Ya? La persona que hace el aseo en la empresa tiene que producir más, tiene que trabajar más. A eso es lo que se refiere. Entonces, la finalidad de la productividad como eje establecido, la clave de la productividad simplemente es producir más en menor tiempo y producir más a menor tiempo, en menor tiempo y a menor costo, pero sin perder la calidad. A eso se refiere. Entonces, eso le permite a las empresas ser competitivas, porque nosotros no podemos competir con otra empresa o con otro país en el cual un producto que sea similar tenga mejor calidad que el de nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo? A ver, elaboramos un producto. La empresa que está a 2 cuadras tiene también el producto similar y es de mejor calidad que el de nosotros. No podemos competir, pues, porque no solo está la competencia en relación al precio, porque se dice no somos competitivos por los precios. ¿Sí? Primero que no tomamos esta clave de lo que es la productividad y segundo porque no llegamos nosotros a esos estándares respectivos para ser competitivos. No solo es en el precio, porque nosotros no podemos competir con un producto, un artículo que sea de mala calidad. Así demos a un precio más barato. O sea, si ustedes compran un producto malo, no van a comprar un producto de mala calidad, pues. Un artículo de mala calidad no van a comprar. Entonces, la clave es producir más en menor tiempo, a menor costo y sin perder la calidad. Entonces, esto también es un régimen para las empresas en relación a ¿quién es el que trabaja ahí? El empleado, el obrero. Y el obrero tiene que estar altamente capacitado para ello. Tiene que estar capacitado. Entonces, una pregunta, ¿cómo puede una empresa reclutar, así la palabra esta, ¿no? Reclutar trabajadores que estén preparados? ¿Qué debería hacer una empresa? A ver, ustedes son empresarios. ¿Ya? Necesitan personal y buscan un personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué ustedes harían? Una de las cosas que podrían hacer para contar en el mediano plazo, contar con personal calificado? ¿Qué harían ustedes como empresarios? A ver, Karen. Inge, yo creo que primero tener claro, o sea, el perfil del trabajador que No, busca. óigame bien. Ya, nosotros olvidemos de la parte de lo que es del recurso humano, el perfil, el, eh, ¿cómo se puede decir? El perfil, su récord académico, etcétera. ¿Qué haría la empresa para contar con recursos humanos? No olvidémonos nosotros de a tal puesto, a tal cosa. En general, ¿qué harías tú como empresaria para contar con personal calificado, con personal, ¿sí? Capacitado
al mediano plazo. Tú tienes tu empresa, tú dices, yo tengo que hacer algo para tener personal calificado, capacitado dentro de eso. Ya, y voy a aplicar, voy a hacer de esta manera. O sea, que la empresa, no el rato que tenga que reclutar, que tenga que seleccionar, que le piden la hoja de vida y que eso, sino para que tú contar, para que tú de antemano traigas a tu empresa personal calificado. Porque nosotros normalmente lo que se hace en las empresas es un llamamiento que vengan a dejar carpetas, de ahí se escoge las carpetas en base a un criterio técnico de administración de personal, y se les llama a la persona para una entrevista por alguna de esas actividades, y luego, si es que sale favorecido, le contratan. ¿Sí? La pregunta mía es, ¿qué harías tú para este proceso que yo te estoy acabando de decir? No lo hagas, sino que de antemano tú ya cuentas con personal calificado, que esté preparado. Como empresario, ¿qué harías? Esa es la pregunta. Chuta, Inge, la verdad, no sé, creo que eso fuera la mejor forma de saber, o tal vez, o sea, haciéndoles una prueba o algo. No la prueba. Tú tienes que, ¿qué harías tú para que ya, que digas como decir, yo estoy preparando a esta gente aquí? Sí, ya estoy preparando para que venga a trabajar a donde mí. Pero como empresaria, ¿qué harías? A ver, La verdad, no sé, Inge. otra persona, Jocelyn. Perdón, Inge. Ya, pues la misma pregunta. No me están atendiendo. No, es que se me entrecorta el internet, no tengo muy bien la señal acá abajo. ¿Qué harías tú para contar con personal altamente calificado? Que tú como decir, tú prepares. No que pidas por una agencia o que pidan que vengan a dejar una carpeta, sino que tú le prepares eso. Y que dentro de unos 2, 3 años ya tengas ese personal que va a trabajar en tu empresa, ya calificado. ¿Qué harían? Pues, primeramente sabería, o sea, como, no como decir lo que haya hecho en el transcurso del tiempo, sino cómo sea la persona para uno también poder ver en qué se le podría guiar y hacer que, o sea, haga las cosas correctamente. No, esa no es la pregunta. A ver, gracias. Yo tengo mi empresa, ¿sí? Entonces yo digo, yo voy a preparar, yo voy a aplicar algún tipo de estrategia para que Karen, para que Allison, para que Jocelyn, para que los otros compañeros vengan a trabajar en mi empresa. Sí, pero para que vengan a trabajar en mi empresa, ustedes ya tienen que estar bien preparados, bien capacitados. Ya. ¿Qué haría yo? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué haría yo? Inge, disculpen la consulta, ahí sería quizás dar capacitaciones a las personas, ¿o Algo de no? eso. No, es que algo de eso. Es que todo para que esté preparados. A ver, algo de eso, algo. Como es dentro de lo que son las empresas, verán, una de las también, uno de las disposiciones que establecen las empresas, sí, y que no les llamemos como parte de obligación, sino como una parte dentro del quehacer diario de las empresas. Sí, se establece que en cualquier tipo de empresas, los directivos de la empresa tienen que capacitar constantemente a sus trabajadores por los distintos cambios que se presentan. Hay nuevos cambios que se presentan en de las diferentes actividades, y el trabajador tiene que estar
capacitado. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Hay ahora ya la tecnología, hay mucha mejor tecnología. Entonces, decimos la empresa va a adquirir maquinaria de punta, maquinaria ya de última generación. Entonces, yo tengo mis maquinistas en la empresa, tengo trabajadores, y desde luego que yo tengo que capacitarles a ellos, porque si no, no van a poder, no van a poder manejar. Ve, aquí tenemos un ejemplo que ustedes han de haber oído. El modelo de gestión que se dice, ¿sí? El modelo de gestión que se dice que tiene que establecerse para poner en actividad al metro en Quito, sí. Primero, el problema es del personal, que no está capacitado para eso. Es una empresa muy compleja, es una empresa del metro, del subterráneo, del sistema del metro que es subterráneo en nuestro medio. Dice el modelo de gestión administrativa es, ¿sí? Y en administración tenemos nosotros una gran cantidad de técnicas, pero ¿cuál es el problema? Es el personal, que no está capacitado, no está para eso. Para llevar a cabo, para el funcionamiento, sí, poner ya en actividad el metro. Entonces te estoy poniendo, es el ejemplo que estamos nosotros aquí. Es un ejemplo. Ya me dices tú, las empresas están obligadas hasta cierto punto de permanentemente capacitar a sus trabajadores, pero la pregunta no está relacionada con eso, sino que tú eres empresaria, ¿sí? Y necesitas tú tener personal calificado. Entonces ese personal tú le vas a preparar a ese personal, o vas a ver qué es lo que vas a preparar. No has escogido a nadie, sino que tú necesitas de ese personal. Pero ya, de antemano dices, de aquí a un año ya tengo a ese personal, yo ya tengo que incorporarle a mi empresa. Sí, pero ¿qué podrías hacer tú como empresaria para ayudar a la sociedad? En definitiva. A eso se refiere la pregunta. Porque yo no voy a decirle, veo a una persona por aquí y le voy a decir, te voy a capacitar. No, pues. Yo tengo que ver un ente, un organismo que me entregue a mí personas ya calificadas, personas preparadas. A eso me refiero. Entonces, ¿qué haríamos como empresarios? Esa es la pregunta, Jocelyn. ¿Qué harías tú? Pues, como le digo, o sea, primero sería o sea, ¿cómo decirles? O sea, primero explicarles, ¿no? O sea, cómo es el manejo o sea, de la Ya. empresa. A ver. Y aparte, No, se es les que tú daría no vas como tú no vas a coger un grupo de personas, sino ¿qué harías tú? ¿En qué sentido tú, como empresaria, pondrías de manifiesto en la sociedad en general para tener este tipo de personas? ¿Qué aportarías tú, en otras palabras? No es que vamos nosotros Entonces, a ver una persona de acá, no. Nosotros tenemos que, por ejemplo, irnos a otra entidad, a otro organismo, y decir, yo necesito de aquí tanto personal. Entonces, ¿cómo colaborarías tú con eso? sería con darles las capacitaciones correspondientes. A ver. Les voy a decir porque para que ustedes algún rato tienen, como les decía, tienen esa herramienta del Internet. Tienen esa herramienta en Internet. Que pueden ustedes buscar. Hay también, bueno, la televisión de cable, ¿no? Esos canales documentales, ven, es una maravilla. Ahí hablan de lo que es las empresas, de lo que es el recurso humano, ¿sí? De lo que es las relaciones laborales. Ya. Verán, muchas de las grandes empresas a nivel mundial, ¿sí? Ustedes han oído empresas a nivel mundial, empresas poderosas a nivel mundial. Estas empresas, uno de sus fuertes es su personal. Su personal es altamente calificado.
Este personal es altamente calificado, preparado. ¿Sí? Por eso es el éxito de estas empresas. No es que simplemente porque ya tocó, no. Claro que está la empresa está bien administrada. La administración, todas las técnicas administrativas modernas y de primer orden se está manejando en estas empresas. ¿Sí? A través de sus directivos respectivos. Pero parte fundamental es esto, su personal, que tiene una preparación alta, es un personal altamente calificado, capacitado, preparado. Entonces, ¿qué hacen estas empresas, estas grandes empresas? Ellos hacen un aporte, ellos hacen aportes. ¿A quiénes creen que hacen aportes? Para contar con este personal. ¿O a quiénes auspician? ¿Saben o no saben? No. No, No, Ya. Estas grandes empresas, como les digo, a nivel mundial. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la Toyota, digamos. Ya. Que es japonesa. Les pongo la otra también de la coreana, el Kia. ¿Sí? Tienen un alto personal calificado, tienen un alto personal preparado, capacitado. ¿Qué hacen estas empresas? ¿A quiénes auspician? ¿A quiénes apoyan? A los centros educativos. ¿Sí? Ellos hacen aportaciones. Ellos hacen aportaciones para el funcionamiento, asimismo, de estos centros educativos de alta calidad. Las grandes universidades que ustedes han oído a nivel mundial, las grandes universidades están auspiciados por las grandes y las mejores empresas del mundo. Y una vez que el estudiante, con las respectivas becas que les dan, ¿no? A la vez que el estudiante, y como se prepara, ¿sí? Con el auspicio de estas grandes empresas, y también, porque estas empresas también, las famosas, que aquí llamamos nosotros prácticas profesionales, preprofesionales, ¿sí? O que llamamos también estas pasantías. Estas grandes empresas ya cuentan, desde el inicio de la carrera de un estudiante, está como pasante en la empresa, está capacitándose en la parte práctica en la empresa. ¿Sí? Y apoya en la parte académica a la empresa y también en la parte práctica. Entonces, el momento en que terminó su carrera, terminó sus estudios, va directamente a laborar en la empresa. Y ya cuenta la empresa con un personal altamente calificado, altamente capacitado. ¿Sí? Vean aquí en nuestro medio, lamentablemente no lo hacen. Pues. No lo hacen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen generalmente las empresas en nuestro medio? ¿Qué auspician? Programas de farándula, eso también, bueno, ellos sabrán por qué hacen también, ¿no? Que miden el rating y en cuánto tiene que ver esa medición del rating para que sus productos que han sido promocionados en esos programas de farándula, en esas cuestiones, se vendan, ¿no? Tienen que medir todo eso. Pero lo importante es esto. Lo fundamental es esto. Claro que siempre habrá la publicidad, toda esa cuestión, pero ellos, como les digo, en nuestro medio es más dedicado a auspiciar ese tipo de programas que esta cuestión de aquí. Entonces, ¿qué hace el otro lado de la medalla? No cuentan con personal calificado. Son muy pocas las empresas. ¿Sí? Que ya está, ellos ya tienen esa visión, estas grandes empresas, eso se llama visión. Ya tienen de antemano, ya van a contar con personal, frecuentemente, periódicamente, un personal que es de primera línea, un personal altamente calificado, altamente capacitado.
tanto en la parte académica como en la parte práctica. Ellos son los que auspician. Entonces, cuando, por ejemplo, algún compatriota de aquí del país, ¿sí? Va a estudiar en estas grandes universidades. Lo que busca es que le den la beca. ¿Quién le va a dar la beca? Una de estas empresas que auspician a estas universidades. Claro, esta persona ya muy raro que regrese acá, ¿no? Porque de antemano ya tiene. Fíjense en lo que es esto. Este es el alcance. Sí, como auspician estas grandes empresas, auspician a los mejores centros educativos y cuentan con el mejor personal una vez que estos estudiantes han terminado su carrera, de antemano ya, ellos también van, la empresa también va ganando porque al tener este personal, la productividad es lo que les estoy diciendo yo. Por eso que sale también este concepto, esta clave de la productividad. Ellos aplican todas las técnicas respectivas y se establece que van a producir más, va a ser una mejor producción. La productividad va a ser más grande en esa empresa. ¿Sí? Y de antemano también, ellos ven, por eso les digo, la visión, el futuro también, no solo de la empresa, sino del trabajador, del recurso humano, porque le va a dar automáticamente, ¿sí? Como le ha auspiciado, usted va, como se dice comúnmente, usted va a descontar trabajando en esa empresa. No es que no le van a pagar, le pagan y muy bien, sino que usted está sujeto a esa empresa por un determinado tiempo. Entonces no es que nosotros vamos a salir a buscar trabajo, si es que estamos nosotros dentro de este auspicio de estas grandes empresas. Ya tenemos nosotros en esa empresa trabajo y por algún tiempo. Y podemos hacer carrera dentro de esa empresa. Y podemos nosotros hacer carrera en esa empresa y mejorar. Ir creciendo como profesional en la parte personal y profesional. Eso, por ejemplo, eso sería una ocasión que se estableció un simposio con las empresas, se les hizo una recomendación de esto. Se les hizo una recomendación. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, ¿qué empresas auspicien a nuestro instituto? En la preparación de ustedes. En la preparación, esto para actividades de oficina, actividades que tengan relación, porque la otra actividad es la parte física que se pone de manifiesto. Sí, en la parte, por ejemplo, de ventas, de logística, de comercialización, etcétera. Y van ustedes directamente a trabajar en esa empresa. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo. Es solo para que ustedes conozcan esto. Y eso pueden leer ustedes. Hay programas, como les digo, en la televisión de cable que hacen esto. ¿Sí? Aplican esta cuestión y estas empresas son altamente productivas. Son empresas grandes a nivel mundial. De todo tipo de empresas. Entonces, lo primero, vean, lo primero que es el recurso humano. Lo primero es el recurso humano. Un recurso humano altamente calificado. No, ahí. Ya con un recurso humano altamente calificado, preparado, ya es muy difícil que exista sobre todo estas cuestiones en las cuales no se llegan a acuerdos entre patronos y empleados. Porque yo como patrono o ustedes como patronos, sí, van a estar contentos de tener un personal muy calificado que va a ser mucho más productivo, que va a producir más, la empresa va a ganar más con ese personal, sí, y por ende también se les reconoce a ellos un mejor sueldo, un mejor salario. Esto. Y también tendríamos nosotros muy pocos conflictos laborales. Eso es lo que hace.
Pero aquí, como les di, por lo menos en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio auspiciamos un sinnúmero de programas, no sé, ¿no? Eso yo no soy especialista en medir lo relacionado con el auspicio que hacen a programas, a programas estos de farándula y que la empresa tenga réditos económicos. ¿Sí? En lo que auspicia con a través de sus productos, a través de sus artículos. No tengo yo, no, en eso no conozco yo. Sería de revisar cómo se establece eso, cómo se mide eso. ¿Sí? Pero no sé. Entonces a veces es las empresas, porque lo único que nosotros vemos de esos programas, que algunos permanecen y otros terminan. Unos están un tiempo, ya después ya no están, porque se supone que ya no es productivo para la empresa. Ya no les auspician y terminan el programa. Sí. Pero en cambio acá vuelta esta parte del auspiciar a los centros educativos, y también de permitir que estos estudiantes de estos centros educativos hagan sus prácticas dentro de la empresa. Vean aquí en la parte de los estudiantes de medicina. ¿Sí? Los convenios que se hacen entre las entidades educativas con las diferentes entidades de salud, con los hospitales y todo eso. Generalmente es cuando ya el estudiante está por culminar su carrera. Entonces, lamentablemente así decimos, ¿no? En estos otros países, las prácticas del estudiante de medicina es desde que inicia su carrera. Desde ahí, por ejemplo, está haciendo una práctica para aprender cómo se pone una inyección. ¿Sí? Entonces está constantemente, tiene un horario en un centro médico, tiene un horario en un hospital, tiene un horario en una unidad educativa como parte de su horario académico para las prácticas. Entonces yo vi un reportaje de Corea, como les digo, las empresas de Corea, sí, tienen ellos dentro de lo que es, en sus labores diarias, no es que van a reemplazar a nadie, ¿no? Sino que tienen a estos estudiantes haciendo las prácticas para que ellos, ya, la parte que se requiere también de que tengan experiencia laboral, de que conozcan la parte práctica de sus actividades están constantemente y ellos auspician. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos nosotros, le comparamos en estas empresas, en esta empresa coreana. Lo que decimos aquí nosotros, el obrero, ¿sí? Allá el trabajador, el obrero de una de estas empresas, como les decía, de estas de vehículos, el obrero tiene un título profesional o de una tecnología superior, ¿sí? Un título en tecnología superior o un título profesional referente a esa actividad que está realizando. Entonces, el personal operativo es altamente capacitado, altamente preparado. Y así en las diferentes actividades que realizan estos países, estos grandes países fuertes, ¿no? Países que son, claro, potencias mundiales. Pero nace desde ahí, verá, nace desde el personal de sus trabajadores, de sus empleados que son altamente capacitados. Igual Japón. Ahí está el ejemplo, entrarás en el internet de la Toyota. ¿Qué nomás tienen? ¿Qué nomás están totalmente capacitados los trabajadores? ¿De dónde proceden? De los centros educativos. De los altos centros educativos. ¿Por qué? Porque estas empresas auspician a esos centros educativos. En la preparación, tanto académica como práctica de los estudiantes. Es un gran ejemplo, sería una gran cosa en nuestro medio.
Sería una gran cosa. Para también nosotros aquí, también crear, también idearnos, también inventarnos cosas aquí en nuestro mundo. Pero eso, vean, es casi nulo, ¿no? Es aquí que las empresas apoyen, auspicien a los centros educativos. Es que todo lo que, el conglomerado, todo es, ¿sí? En función en función de la sociedad. Entonces, que la sociedad también se ayude también. No solo no solo los gobernantes de turno, sino toda la sociedad que se establezca. Y por eso hacen esta parte también, como forman la sociedad, en cambio son las empresas, ¿no? Las que apoyan, las que establecen. Sí, tienen muchas características. Entonces yo les recomiendo que vean, hay televisión en cable, hay esos documentales o también el internet. Entonces usted entra a trabajar en una empresa de esas, ¿sí? Ellos tienen un sinnúmero de métodos para medir el rendimiento del trabajador, del empleado, todo eso. Todas partes hay buenos y hay malos empleados. Hay eficientes y hay deficientes. No es que simplemente porque es de otro lado es mejor, ¿no? Sino que hay la parte de ellos con relación al personal, lo que se llama esto de los incentivos. ¿Sí? ¿Cómo apoyan ahí? Fíjense que aquí es al revés. Al revés es lo que hacemos nosotros. Entonces, estas empresas a ese personal trabajador, a ese personal eficiente, primero le dicen, por ejemplo, le dicen ahí, Jocelyn, ¿dónde estudias? Ya, estás estudiando como has sido tú, una de las mejores, o eres una de las mejores empleadas de esta empresa. Sí, ¿qué hacen ellos? Primero estas empresas, como les decía, la visión. Entonces, lo primero que dicen, te vamos nosotros a apoyar en tu educación. Te vamos a pagar tus estudios hasta que termines. Que hay un canal, ¿cómo se llama este canal? Pero es en cable, ¿no? Sony creo que es. ¿Sí? Ellos pasan estos programas empresariales. Y es relacionado con la motivación al personal. Sobre todo en lo que tiene que ver con con personas jóvenes, ¿no? Que están estudiando, están también haciendo el esfuerzo, además de trabajar, haciendo el esfuerzo estudiando. Entonces, ¿cuál es el incentivo para ellos como son buenos trabajadores? ¿Sí? El incentivo de las empresas, porque a la empresa le interesa que tener personas capacitadas, personas preparadas. Entonces le dice, nosotros te has ganado, ¿sí? Te has ganado de nosotros que vamos a pagarte tus estudios hasta que termines tu carrera. Y tiene el permiso respectivo. Se arreglarán los horarios para que también labore en la empresa. Tiene también el permiso de acuerdo al horario que tenga de clases, también tiene